Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves de la octava de Pascua. Hoy es el 24 de abril. Estamos leyendo la palabra de Dios desde Hechos de los Apóstoles, acciones del seguidor de Jesucristo, del enviado de Jesucristo, hombres nuevos, hombres resucitados. Octavario, la octava significa toda la vida, la eternidad. La resurrección significa para nosotros un cambio verdadero para nuestra propia vida, para nuestra propia existencia. Estamos en el capítulo 3, versículos 11 al 26. Como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo israelita: ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponernos en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo y, pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, Barrabás, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que su jefe. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Y así continúa. Queridos amigos, aquí está el resumen de nuestra vida cristiana. Ya lee páginas, añadiendo un míquena. Esto es más claro que el agua, ¿verdad? Entonces, ya leeña, gendube, ñande, yara y añande. No lo hemos curado nosotros por nuestra propia fuerza, sino que es Jesucristo, el resucitado, a quien ustedes han matado, lo llevaron al patíbulo. Siempre nos presenta nuestra historia de nuestros pecados, porque pego la ñande realidad. Ñande corrupto, ñande yapú, ñande mondado, lo que sea. Y entonces llevamos al pueblo, al país, a la ruina. Así es que entonces dale la mitad, ya cuegue, ya yesa, cuaque. Porque muchos de nosotros, muchos de los que están ahí al frente, ¿verdad? Y que tienen que ser los tendotá como ejemplo, pasaron incluso por colegios religiosos, etc. Otro, bueno, dos a seis oía y veas, pero falta 20 me dice, porque no ando yo oía, peñan de yarañe. Pero de una o de otra manera, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios que llega al corazón y tiene que llegar en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra vida, Pedro nos dice: ese Jesucristo es el que nos ha cambiado a nosotros. Y nosotros, Hechos de los Apóstoles, acciones nuestras, pero por medio de Jesucristo. Es la gracia del Señor, porque hemos abierto el corazón y Dios entonces ha actuado por nosotros. Somos intermediarios de la multiforme gracia de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.